Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde vamos a plantear un tema que puede crear cierto conflicto, que se llama, o le vamos a poner, las enfermedades no existen. Y para hablar de este tema me encuentro aquí con el compañero Héctor Gil García, que es terapeuta transpersonal y filósofo. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Héctor. Muy buenas tardes, Héctor. Hola Natalia, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias a ti por traer este tema que las personas que nos estén viendo habrán dicho, ¿cómo? ¿Qué están diciendo? Pero bueno, tenemos una base que vamos a empezar a ampliar para que entiendan desde dónde estamos compartiendo. Claro, muy bien. Pues es evidente que todos pues hemos tenido un resfriado o hemos tenido un dolor de cabeza o hemos tenido gastritis o vemos a nuestro alrededor familiares nuestros pues que enferman de cáncer o de fibromialgia o de leucemia y muchos de ellos mueren por causa y culpa de una enfermedad. Así que cuando decimos que las enfermedades no existen, vamos a tratar de entenderlo desde un punto de vista muy profundo y muy sensato, aunque a priori suena como una locura decir que las enfermedades no existen, puesto que, como decía, todos vemos a nuestro alrededor enfermedades, diagnósticos, patologías, necesidad de ir al hospital, incluso de morirse por causa de las enfermedades. Dicho esto, y respetando digamos, el paradigma actual, porque no se trata de romperlo, sino de ir un poco más allá, vamos a decir qué es una enfermedad y por qué decimos que no existe la enfermedad. ¿Y en qué base? Para que la gente nos entienda. Vamos a ver desde dónde o desde qué experiencia, Claro, Héctor, porque habrá telespectadores que nos estén viendo que no conozcan a Héctor Gil y no sabe desde dónde nos claro, está compartiendo. claro. Si entendemos la enfermedad como un conjunto de síntomas psíquicos o emocionales o físicos o fisiológicos, ese conjunto de síntomas sí que existe y por lo tanto puede causar problemas, dolor, sufrimiento, incluso la muerte. Ese paquete de síntomas que se le llama enfermedad sí que existe. Pero cuando digo que las enfermedades no existen, no me estoy inventando yo nada, sino que yo lo cojo de grandes doctores que estoy estudiando y profundizando. Me refiero a la enfermedad como algo casual, como algo sin sentido, sin significado, como algo genético, como algo que no tiene un significado. En ese sentido, las enfermedades no existen, sino que lo que existen son procesos biológicos, esfuerzos que hace la naturaleza para aportar un equilibrio o restaurar un equilibrio perdido. De ese punto de vista, una enfermedad no existiría como enfermedad, sino como un conjunto de síntomas inteligentes, coherentes, proporcionales y oportunos. Voy a poner un ejemplo de mi consulta. Vino el año pasado una clienta que ha tenido que cerrar su empresa, ella era autónoma en Zaragoza y le habían diagnosticado una enfermedad de la vista muy grave y muy aguda y muy, digamos, de repente. Le salió una enfermedad de que no podía ver de cerca. Entonces, claro, esa enfermedad, claro que existe como enfermedad óptica o fisiológica, pero si lo vemos como una casualidad, como un error de la naturaleza, o como una maldición, o como un fallo natural o genético, nunca resolveremos las enfermedades. A mí me gusta decir que eso no es una enfermedad, sino que ese conjunto de síntomas es una respuesta biológica de un estrés psicosomático que esa mujer estaba viviendo. Por ejemplo, su empresa estaba hundiéndose, su negocio, un local en un mercado de Zaragoza cuyas todas las tiendas estaban fracasando por falta de clientes y porque el pequeño negocio se está hundiendo en España, pues a ella le llegaban las facturas, le llegaban las cartas de Hacienda, las cartas del ayuntamiento y cada vez que abría un sobre o le llegaba el sobre y veía el remitente, entraba en un estrés psicológico muy fuerte. Solo hay dos soluciones. Una, o vivir esa situación sin estrés, para ello hace falta un entrenamiento filosófico cognitivo muy poderoso para vivir una situación tan dolorosa sin estrés, o dos, no mirar las cartas, no verlas. Como ella no pudo optar por la opción uno, su cuerpo optó por la opción 2.
que fue realizar una enfermedad visual de no puedo verlo cercano y así veía borroso todas las cartas y es una forma que tuvo su sistema, digamos, inconsciente biológico para resolver ese estrés y no morirse de estrés. De manera que, una vez más, podemos decir que los síntomas o las enfermedades son reacciones inteligentes, coherentes, proporcionales y oportunas al drama biográfico que está viviendo esa persona. Al final el cuerpo, dentro de un desequilibrio, en este caso esa pérdida de su negocio, busca el equilibrio, aunque sea a través de otro desequilibrio, como es dejando de ver de cerca. Claro, está muy estudiado en psiconeurobiología cómo el sistema de estrés puede ser un euestrés o un distrés. Euestrés es el buen estrés, o sea, levantarse por la mañana cuando hay luz para hacer cosas. Es el buen estrés que activa el sistema simpático de atención, de alerta, de ponerse en marcha. Pero hay un distrés, está muy estudiado, hay muchos estudios científicos, que activa el cortisol, la adrenalina, el sistema de ataque o huida, o incluso de congelación, de paralización. Sería el conflicto del cordero, ¿no? Que se queda congelado. Ese sistema de distrés, el estrés negativo, el estrés nefasto, produce una alteración psicobiomolecular con todas las hormonas y todos los sistemas que hace que 2 minutos de estrés equivalgan a 8 horas de metabolización de todas esas hormonas, digamos, tóxicas para el organismo. Entonces, como la persona no ataca o no huye o no se desmaya, sino que sigue viviendo su vida, su sistema de estrés le va toxificando el cuerpo. Entonces se para el sistema inmunológico, se para el sistema digestivo, se para el sistema reproductor, de ahí que baje la calidad de todo el metabolismo de todo el cuerpo. Conclusión, la enfermedad viene a resolver un problema, digamos, psicobiológico. Como el cerebro no toma una decisión de coger todas esas cartas y quemarlas, de mandar el negocio a la papelera o de pedir un crédito y pagar todas las deudas. Es decir, como no tomamos una decisión, digamos, ética o moral que pueda resolver nuestro sistema de estrés, la naturaleza biológica, a través del inconsciente biológico, fabrica aquello que llamamos enfermedad. Insisto, la enfermedad no existe, sino que lo que existe es un programa biológico inteligente, coherente, proporcional y oportuno. ¿Y qué pasa? Pues que yo llevo 15 años viendo en mi consulta privada, presencial y online en España y en todos los países de habla hispana, veo gente que tiene pues un orzuelo en el ojo, un eczema en la piel, una colitis ulcerosa, una fascitis plantar, un meningioma, un tumor de páncreas y ya son tantos y tantos y tantos miles de personas que buscan la solución poniendo un parche, es decir, buscando una solución simplemente biológica o materialista, que nunca van a resolver la causa. Entonces, es como que todo el mundo de la medicina y de la psicología está caminando en pos de tapar las causas, de tapar los síntomas, cuando en un paradigma, digamos, naturopático, holístico, digamos, completo, en un paradigma mente, cuerpo, espíritu, en un paradigma global, en un paradigma, digamos, transpersonal, filosófico, completo, podemos ver que el síntoma no hay que matarlo, hay que analizarlo. Es el mensajero. Hay que preguntarle qué mensaje trae, abrir el mensaje y leerlo, y no matar al mensajero. Solo mataríamos al síntoma cuando éste peligra la vida del paciente, es decir, cuando el síntoma está amenazando o cuando el síntoma está impidiendo una funcionalidad. Siempre, por lo tanto, vamos a estar de acuerdo con todas las medicinas y las psicologías convencionales. Es decir, vaya usted al médico, vaya usted a su psiquiatra, vaya usted a su psicólogo, por supuesto que sí. No estamos diciendo que todo eso sea inválido, todo lo contrario, todo eso es válido, es necesario. Hay que consultar siempre con el profesional de la salud de todo tipo, pero en paralelo debería haber ya un paradigma donde los psicólogos, los médicos, los naturópatas conformen un colegio profesional psicosomático o psicoespiritual somático o biopsicosocial espiritual,
se conforme un colegio de sabios que pueda abordar la salud como un todo integral. Es eso lo que echamos de menos, es eso lo que no existe y es eso lo que a las grandes farmacéuticas pues no les interesa, claro. Yo lo que sí que me estoy encontrando cada vez más profesionales de la salud que se cuestionan ciertas cosas y abren otras puertas y están trabajando de una manera más integrativa. Y yo pues siempre digo que bienvenido sea porque hay mucha experiencia clínica, como tú dices, hay muchos profesionales mostrando muchas cosas que habría que tomarlas en cuenta para siempre para el bien de los clientes o de los pacientes y para ayudarles en sus procesos y que lleven el menor dolor y sufrimiento posible, que a veces es necesario, sí, pero cuanto menos daños también se le haga a esos pacientes y a esos clientes que van a las consultas, siempre mejor. Desde ahí se hizo el juramento hipocrático y desde ahí trabajan todos los médicos, ¿no? Entonces yo Claro la que sí. suerte de encontrarme esos profesionales me da ese rayito de esperanza de que en algún momento dado lleguemos a un punto en que digamos, bueno, no somos, como dicen muchos, es que son enemigos, un naturópata. Yo no me considero enemiga de un médico, me considero una parte que no quita una parte de la otra. Entonces podemos colaborar y cooperar y aprender unos de otros y sobre todo acompañar a las personas de una manera más digna y más enriquecedora para esa persona. Claro que sí. La palabra alternativa, alter, en latín quiere decir otro. Entonces, la medicina alternativa se plantea como una contrariedad, como un contrario, incluso como un enemigo de la medicina alopática. Sin embargo, nosotros en la cooperativa y en la medicina holística entendemos todas las medicinas entre sí como no alter, no alternativas, sino todas son complementarias. Las medicinas ancestrales, las medicinas chinas, orientales, las medicinas energéticas, las medicinas fisiológicas, cirugía, traumatología, las medicinas psicológicas y también las éticas espirituales y filosóficas. Todas las medicinas son complementarias entre sí. Cuando decimos la medicina tradicional, la gente se refiere al Hospital Miguel Servet. No, eso no es la medicina tradicional. Esa es la medicina convencional o la medicina alopática. La medicina tradicional es la de la abuela, que cura con hierbas o que cura con una llave de hierro, pues te cura un orzuelo del ojo. Y toda esa medicina tradicional se tendría que integrar en la medicina convencional, alopática, naturopática y psicosomática. Es decir, todas las medicinas juntas aportando cada una lo mejor que tiene. Lo que sería una visión ecléctica, una visión, digamos, de cosmovisión. Aquí tenemos otro problema, si me permites entrar un poco en una faceta filosófica de toda esta cuestión. Y es que los naturópatas a veces odian a los médicos a los naturópatas, los psicólogos a los psicoanalistas a los no sé qué, luego están todas las otras terapias, que si el reiki, el yoga, los registros acásicos, no sé qué, y hay como una confusión muy grande, incluso odio y enemistad entre ellos. No debería de ser así. Todo el mundo debería aportar su aporte y todas deberían ser complementarias, según entiendo yo, pero a donde quería ir es a que la culpa no es del médico, ni del psicólogo, ni del psiquiatra. Cuando el psiquiatra te da una pastilla y no se pregunta qué te pasa ni qué te ha pasado, solamente te da una pastilla y te dice que eso es crónico y de por vida, le echamos una condena a ese profesional, pero él tampoco tiene la culpa, sino que él está dentro de un sistema, digamos, podríamos decir capitalista, consumista, egoísta, individualista. Entonces, ese sistema desconectado de la naturaleza, de la humanidad y del humanismo, el propio sistema produce, digamos, médicos, psicólogos, psiquiatras y también terapeutas y naturópatas, pues que están en un sistema, digamos, desconectado de la naturaleza. Entonces aquí la cuña filosófica sería, ¿qué nos puede dar una visión cosmoteándrica, que diría Paniker, ¿no? Donde el cosmos, la divinidad y el ser humano se unen, cosmoteandros, ¿no? Andros, humanidad, cosmos, naturaleza y teos, divinidad o parte espiritual. Esa visión cosmoteándrica o esa visión del ser, donde se unen todas las disciplinas del saber, de la ciencia y la espiritualidad, esa
unidad la puede dar la filosofía. En otras palabras, los médicos no tienen la culpa, los psiquiatras tampoco, los psicólogos tampoco, de tener una visión parcial, sino que ellos están insertados en un sistema que sería la civilización moderna. La civilización moderna ha perdido el norte. La civilización moderna está en un estado de esquizofrenia. La civilización entera, no diría solo la occidental, sino la civilización del planeta Tierra, está en un proceso de neurosis, digamos, psicótica. Esto no lo digo yo, lo dice Carl Gustav Jung cuando analiza, digamos, la conciencia colectiva de la humanidad como si fuera una persona. Él dice, pensemos en la humanidad como si fuera una persona y escuchémosla. Esa persona está enferma, a todas luces es una persona enferma. ¿Por qué? Porque la humanidad ha perdido su sentido, es decir, el sentido de su vida, el sentido de su pertenencia al planeta Tierra, su relación con las otras especies, el sentido de su relación con el pasado y con el futuro, el rumbo de la evolución del ser humano en el planeta Tierra y en el cosmos. Digamos que el ser humano entero, como especie en el planeta Tierra, ha perdido su conexión con la naturaleza, consigo mismo y con lo sagrado. De manera que todas las medicinas que surjan de un paradigma enfermo serán medicinas enfermas o enfermizas o, lo que es peor, patogenéticas, es decir, que la propia medicina genera enfermedad, es decir, la propia visión de la medicina o de las enfermedades genera más enfermedades, que es lo que quiero denunciar hoy. Es decir, que la visión de la enfermedad que tenemos hoy en día, la propia visión de la enfermedad, ver la enfermedad como una catástrofe, como un error o como algo material, esa misma visión hace daño al ser humano, porque lo relega a un mono que se ha puesto de pie o lo relega a una pieza de un engranaje, digamos, economicista, o lo relega al ser humano a un mero accidente genético. Entonces, la visión de la enfermedad, desde ese paradigma desconectado, esquizofrénico, incluso patologiza al ser humano, porque lo hace víctima de sus enfermedades, que es lo que quieren las grandes farmacéuticas, una vez más, que seamos víctimas crónicas, cronificadas, y que seamos consumidores de 15.000 pastillas por minuto para beneficio de las grandes farmacéuticas. Pero los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los naturópatas y los terapeutas de todas las disciplinas, como tú dices, se dan cuenta individualmente de que ese paradigma está muerto, está enfermo, pero muchas veces no lo pueden frenar. Y muchas veces fuera de micrófono y a conversación privada te reconocen, bueno, sigue tú con lo tuyo, porque lo mío ya no tiene remedio. O sigue tú con tu locura, a ver si cambiáis el paradigma, porque lo mío ya no tiene remedio. No obstante, siguen haciendo circulares y atacando a las pseudoterapias y atacando a los pseudo magufos y a los que proponen un paradigma diferente. ¿Por qué? Porque se les escapa de las manos a las grandes farmacéuticas, que son las que controlan los colegios oficiales de médicos, no los médicos. En ese sentido, a mí me ha pasado muchas veces que la gente me dice: ¿tú cómo sabes esto? Pues desde hace más de 25 años tengo la suerte de tener muchos amigos, médicos, enfermeros, personal de urgencias, que te cuentan cosas que con otras personas no pueden hablar. Y cuando te cuentan en un sitio, en otro, porque yo me he movido mucho por España y hay mucha gente que te cuenta cosas. La pena es que abiertamente no pueden exponer lo que están viendo y esas conclusiones a las que llegan, porque siempre se dan los mismos detonantes para llegar a un punto. Entonces ellos te cuentan: Natalia, si yo te dijera, digo, y cada vez que me dice alguien eso, digo, no, no, cuenta, cuenta, si yo ya sé que hay otras cosas, pero claro, ellos están ahí metidos. Hay algunos que por coherencia interna cogen y se salen del sistema y dicen que no quieren seguir ejerciendo porque no se sienten a gusto, y otros pues siguen ahí tratando de acompañar a las personas y enseñándoles otras alternativas, otras cosas que pueden hacer para no sufrir determinados daños, porque al final siempre cuando tú te estás tomando un tóxico o un químico, al final hay daños colaterales en hígado, en riñones, y eso sí está demostrado, que hay que tener un cuidado y un control. Claro que sí. Sin embargo, repitamos una vez más que este vídeo no es para dejar los tratamientos, todo lo contrario. Sigan sus tratamientos todo el mundo y sigan a sus profesionales. Ahora bien, en paralelo,
debe de ir surgiendo un nuevo paradigma de la medicina, del ser humano y de la enfermedad. Entonces, la enfermedad, lo vuelvo a repetir, como un programa inteligente, coherente, proporcional y oportuno, pues viene a denunciar situaciones que no hemos resuelto de otra forma, de otra manera. Claro, como tú dices, Natalia, hablando con médicos, por ejemplo, conocí a un doctor estomatólogo que pues curaba cáncer de estómago, hacía cirugías, y él siempre se daba cuenta que un año antes del tumor de estómago, pues esa mujer se había divorciado con un divorcio muy traumático que no había digerido nunca. O aquel hombre que tenía una enfermedad muy grave en el estómago, también había tenido pues que digerir o que tragar, pues yo qué sé, le había robado a su hermano todas las empresas. Es decir, que él encontraba en la biografía de sus enfermos siempre un shock traumático, altamente traumático, que le pilló a contrapié, que lo vivió en aislamiento y que no le vio ninguna solución. Esas son las 4 características de un psicoshock para que se produzca una enfermedad somatizada y que el sistema nervioso lo convierta en una enfermedad fisiológica a través del sistema simpático. Que sea altamente traumático, que no le veas una solución, que te pille a contrapié y que no lo expreses. Entonces mucha gente expresa su problema con su hermano, pero expresa la rabia y no expresa la tristeza. Otro expresa la tristeza de su divorcio, pero no expresa la rabia y el odio de su divorcio. Entonces, para ahí entran, digamos, los acompañamientos psicoterapéuticos, donde los psicólogos o los terapeutas deberían de acompañar a los que están siendo tratados por el médico o por el psiquiatra para poder sanar los episodios biográficos y esos psicoshocks se vivan en la terapia de manera libre, natural, poder expresar todas esas emociones, digamos, congeladas, reprimidas, la sombra, como diría Jung, la sombra psicológica pueda ser integrada a la consciencia una vez más y así el tratamiento fisiológico o psiquiátrico tendría mucho mejor resultado que no solo tratando los síntomas cerebrales o físicos. De manera que haríamos una medicina integral, holística. Y si antes de hace un año ya tenía ese problema o ese shock, el cuerpo siempre te va avisando. Lo que pasa que tendemos ahí en piloto automático y a lo mejor notas que algo y dices, va, paso, 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 hasta que llega un momento que el cuerpo te dice, ¡pum!, y te para. Entonces también Qué el bueno, aprender a escucharnos sería un punto interesante a trabajar. qué bueno, Natalia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, dicen los sabios antiguos en la antigüedad que la vida siempre avisa, que la vida siempre te manda señales. Yo te diría por lo menos 7 señales que he estudiado antes de la enfermedad grave o de la enfermedad mortal. Mira, los sueños te avisan de que te vas a enfermar, de que vas mal, de que estás en incoherencia. Los sueños. Hay que analizar los propios sueños. Para eso hace falta un poco de entrenamiento en psicología junguiana. 2. Los accidentes. Me dejo las llaves, otro día me dejo las llaves y otro día se me caen las llaves. Cuidado, la vida te está diciendo algo. ¿A dónde voy el día que sé que me pierdo las llaves o, por ejemplo, estoy de regreso a casa y pincho la rueda? Otro día volviendo a casa, tengo un accidente y me voy al hospital en vez de ir a casa. Pues el conflicto está en casa, ¿lo veis? 3. Además de los sueños y los accidentes, pequeñas molestias de conducta o de carácter. Esta persona me irrita, esta situación me molesta, esta situación me saca de mis casillas, esta situación me saca de mi centro. Por lo tanto, contrariedades, cuidado, porque todas las contrariedades psíquicas o emocionales son la expresión de tu sombra que te está avisando. 4. Malestares leves, malestares. Me duele un poco el cuello, o me duele un poco la cadera, o me duele un poco el estómago, o tengo un poquito de acidez, que es lo que tú dices, el cuerpo te está avisando. 5. Malestares leves que se repiten crónicamente. 6. Enfermedades diagnosticadas. Y 7. La muerte. Es decir, que tenemos por lo menos 7 avisos antes de entrar en una enfermedad mortal. Pero como tú dices, ese piloto automático que nos lleva a ser piezas funcionales de un sistema enfermizo y enfermante, porque ya podemos decir claramente lo que hace 10 años decíamos tímidamente, que este sistema
socioeconómico, cultural, es una enfermedad, es decir, está enfermo y además enferma a sus habitantes, ya lo podemos decir, incluso los médicos de la Seguridad Social ya lo recomiendan. Oiga, usted no vea tanto la tele, oiga, usted no vea los telediarios, oiga, usted no lea los periódicos. Por lo tanto, estamos reconociendo que esta sociedad entera está enferma y que necesitamos recuperar la naturaleza, la espiritualidad, los ritos de paso, los símbolos sagrados, los santos y los héroes, para tener equilibrio psíquico y dirección y significado en el cosmos. Eso es un tema filosófico, ya lo hablaremos otro día. Pero volviendo a las enfermedades, decir que sí, que ya todo el mundo lo reconoce y que las enfermedades tienen un componente biográfico, psicológico, emocional y también un componente, por así decir, familiar y un componente cultural y social. Es decir, que la enfermedad es el resultado de varias dimensiones que se están conectando y se están expresando en ese síntoma. Es decir, un niño autista, ese es el resultado de su biografía, la de sus padres, la de su familia, la de su cultura, la de la genética y la de su país, incluso la de su cultura y la de su religión. Es decir, cuando emerge un elemento al consciente, nos diría Carl Gustav Jung, están interviniendo muchos elementos previos, o sea, hay muchas, digamos, causas. La causa, digamos, personal, la causa familiar, la causa colectiva, incluso la causa, digamos, cultural, civilizacional y la causa incluso podríamos añadir de vidas pasadas. Es decir, si queremos añadir factores transpersonales, podríamos hablar incluso de vidas anteriores, pero bueno, es un tema que hoy no lo vamos a tocar, ¿no? Pero quiero decir que la etiología de una enfermedad tiene muchos componentes y habría que estudiar todos esos componentes. Al final, yo recuerdo muchas veces la gente que le impacta el que le digan un nombre determinado, eso también hace daño. Y yo cuando me ha llegado algún caso así, le digo, mira, la enfermedad es la ausencia de salud, tómatelo desde ahí, porque si le ponemos la etiqueta que te dicen, a veces esa sentencia va a misa y de la misa a la muerte, porque hay mucho miedo en unas etiquetas y en determinadas enfermedades. Hoy en día también estoy viendo que muchos profesionales médicos, que yo lo alabo, tratan a sus pacientes de una manera más empática y como quitando hierro y bajando el nivel de esos nombres y etiquetas que se han puesto a esas enfermedades, que hay mucha gente que tiene un miedo atroz, que eso también han visto los médicos, ellos mismos lo han visto, que impacta, entonces lo dicen de una manera diferente, ese trato está cambiando también. Sí, está cambiando bastante. Muchos médicos o psiquiatras no quieren poner la etiqueta o se resisten a pronunciarla. Pero todo tiene su parte buena y su parte mala, todo, ¿eh? Incluso hay gente que se siente aliviada porque le dicen, pues tienes esto, por fin alguien me dice lo que me pasa. Hay un cierto alivio en tener una etiqueta o un diagnóstico, incluso a veces puede ser bueno que tener una etiqueta porque te permite indagar y ver cómo puedes resolver tu problema. Por ejemplo, PAS, persona altamente sensible o yo qué sé, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. A lo mejor una persona tiene esos comportamientos, esa patología o esa conducta y hasta que no se lo dicen no puede identificarlo y no puede investigarlo y no puede tratarlo. O sea que a veces tiene una función, digamos, útil, pero otras veces tiene una función esclavizante y limitante. De manera que todo es un arte. La medicina no solo es una ciencia, como nos han querido decir, la medicina, como se empeñan en hacer la ciencia de la medicina, sí, pero la medicina también tiene mucho de arte. Entonces, el médico debería ser un artista, el psiquiatra, el psicólogo y el terapeuta, artista en el sentido de que a veces es bueno decir algo y a veces no lo es. O a veces es bueno decir algo a una persona, pero no es bueno decírsela en qué momento. Es decir, el lugar, el momento, a quién, con qué nivel de conciencia y en qué parte del tratamiento se lo vas a decir o no decir. Es decir, estamos empeñados en hacer de la psicología o de la medicina una ciencia exacta, como si fuera la matemática o la física, y no lo es. Es parte de ciencia y parte de arte. ¿Qué quiere decir que es parte de arte? Pues que el propio artista, el propio psicólogo, el propio médico,
el propio terapeuta es parte del proceso artístico, es decir, tiene que involucrarse en la persona que está acompañando, entender esa enfermedad como parte de los dos, no solo del enfermo, sino de los dos, y también someterse a un proceso de autoconocimiento, de autocrecimiento y de autosanación. Porque si el artista está enfermo, difícilmente va a poder curar a sus acompañados. Es decir, que al convertir la medicina en un arte, entran en juego otros factores muy incómodos, como la necesidad de que los sanitarios hagan sus propios procesos de sanación interior y de crecimiento interior. Y eso es muy incómodo para la gente, por eso la gente prefiere que la medicina sea una ciencia. No, siempre será una ciencia, pero siempre será un arte. Siempre será un arte porque hay muchos factores artísticos en la medicina, como el factor inspiración, el factor palabras que eliges, la belleza del tratamiento, la estética de los gestos, las palabras que curan, hay una parte enorme de arte, ¿no? La propia elección de las metáforas, de los símbolos curativos, la propia elección del tratamiento, el encuentro de la dosis justa y adecuada a través de la justicia, de la armonía. Todo eso tiene mucho de arte y de artístico. Por lo tanto, en la antigüedad, los sanitarios eran sacerdotes y sacerdotisas y estaban dedicados a un culto de un dios de la medicina, como era Asclepios, o Serafis, o Apolo, de manera que su vida era concebida como un sacerdocio, donde tenían que purificarse todas las mañanas, física, mental y psíquicamente, tenían que consagrarse, no podían acumular riqueza ni dinero, tenían que dedicarse su vida por integridad a los enfermos, de manera que tenían un poder y una luz, una salud, una bondad y un servicio inegoísta que de por sí su propia presencia era curativa para esos enfermos. Y por último, Natalia, también quería decirte que enfermedad viene del latín infirmitus. Firmitus viene de firmus, firmeza. Por lo tanto, enfermedad quiere decir ausencia de firmeza. Cuando una persona no está firme, está enferma. Por lo tanto, las enfermedades no existen, lo que existe es la falta de firmeza. Las enfermedades no existen, lo que existe es la firmeza. O sea, lo que existe es la falta, ausencia de firmeza. Es como decir, las sombras no son nada, las sombras no existen. O sea, si tú ves la sombra de un jarrón o la sombra de una botella o la sombra de un despertador o la sombra de un libro, las sombras no son nada, son ausencia de luz. Pero queremos combatir la sombra del libro, la sombra del reloj, la sombra de la mesa, la sombra, por mucho que la combatas, nunca la vas a destruir. Lo único que tienes que hacer es poner luz y la sombra desaparecerá. Por lo tanto, la enfermedad, la infirmitus, la no firmeza no existe. Lo que existe es la ausencia de firmeza. En otras palabras, filosóficamente necesitamos recuperar la firmeza, recuperar la luz y no combatir contra la no firmeza, no combatir contra lo torcido, no combatir contra la sombra, sino recuperar, expandir la luz. Esto sería como en el mito de la caverna ponernos a darle puñetazo a las sombras que están pasando, ¿no? En vez de salir y darle un puñetazo si quiere a la persona que está detrás, ¿no? Exactamente. La metáfora clásica de la filosofía universal. Platón estuvo 20 años en Egipto. Fue un alto sacerdote, no era un filósofo normal y corriente. Era un gran sabio, era un gran iniciado. Estuvo muchísimos años en Egipto viviendo y estudiando allí. Y luego fue a Atenas y fundó la gran y maravillosa Academia Platónica. Pero él, estudiando con los sacerdotes egipcios, se dio cuenta que de alguna manera el ser humano no instruido, el ser humano no iniciado, aunque tenga los ojos abiertos, no ve, porque está en un mundo de ilusiones, proyectando sus creencias, sus sesgos cognitivos,
su sombra, sus incapacidades, de manera que el ser humano no despierto proyectamos toda nuestra, digamos, sombra psicológica en el mundo, en las personas y en los cuerpos. Así que en el mito de la caverna, Platón nos explica, bueno, no golpes las sombras, no te vayas a la pared, intentes golpear, hacer desaparecer las sombras. Asociación Española contra la enfermedad X. Asociación Española contra la enfermedad J. Asociación Española contra la Asociación Aragonesa contra... Perdona, ¿cuántas décadas lleváis contra no sé qué? Y no solamente no lo habéis logrado, sino que estamos 10 veces peor, 100 veces peor. Porque esa mentalidad de ir contra la sombra nunca va a hacer desaparecer la sombra. Los amos de la caverna se frotan las manos y dicen, déjalos que se rompan la cabeza contra la cueva, déjalos que se rompan los cuernos y el hocico contra el fondo de la cueva y que sangren desesperados intentando eliminar las sombras. Los amos de la caverna se frotan las manos diciendo, deja que la humanidad sufriente, pobrecita, se rompa la crisma contra la cueva, contra el granito de la roca, intentando hacer desvanecer las sombras. Así de mientras nosotros seguimos proyectando sombras y la humanidad sufriendo pierde sangre, sudor y lágrimas, y ellos enriquecerse. No, Platón propone, no combatas contra la sombra, arráncate las cadenas del cuello, de las manos, de los pies, gírate, mira hacia la luz, date cuenta de que son sombras proyectadas, los objetos verdaderos son los proyectores de la sombra, los objetos verdaderos son tus decisiones, son tu albedrío, que lo estás utilizando mal. Utiliza bien tu libre albedrío, conócete a ti mismo, sánate a ti mismo, cúrate a ti mismo y sal de la caverna para contemplar la luz del sol. Eso sí, cuando hayas contemplado la luz del sol y los objetos reales, diría Platón, vuelve a entrar en la caverna. ¿Para qué, Natalia? Dímelo tú. No, dímelo tú. Es un examen que te pongo de No, no, filosofía. un examen aquí ahora no. ¿Para qué Para ver entra? lo que estaba viendo, que no era real. No. ¿Para qué entra en la Para, caverna? ¿Para qué entra en la caverna? Para intentar enseñarle a los demás. Exacto. Dice Platón, ese hombre, esa mujer que ha salido de la caverna, querrá volver a entrar, a romperse la cabeza contra las sombras, a sufrir en el barro, en la humedad, en el musgo, los insectos, la podredumbre, cuando ha probado la salud, la higiene, el aire limpio, el aire puro, beber las aguas limpias y cristalinas, querrá volver a entrar en la cueva y volver a estar esclavizado, sometido y convertido en un ignorante, en una naturaleza infrahumana, ¿querrá? Dice, no, ¿cómo va a querer eso? Solo hay un motivo por el cual ese hombre o mujer querría volver a entrar. Un motivo. Por amor. Por amor a sus semejantes. Y eso es lo único que debería inspirar al médico, al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra. Bueno, lo único no. Lo más importante, lo central, lo nuclear de todas las medicinas y terapias debería de ser el amor como núcleo profundo. A partir de ahí, estudiar ciencia, terapias, psicología, medicina, estudiar mucho bien todas las ramas y ciencias, también toda la farmacología, por supuesto, pero no olvidar ese núcleo. Cuando se olvida ese núcleo, estamos perdidos. En la antigüedad los médicos, tú lo sabes, cobraban por mantener sano a sus pacientes. En el momento su paciente enfermaba, ellos ya no cobraban. Se trabajaba desde otro lugar y desde otro punto. Desde más la prevención que el atacar, como tú dices, los síntomas y esas sombras. Claro, así es, ¿no? Se cuenta siempre en naturopatía. Yo soy graduado en naturopatía. Se cuenta siempre en naturopatía que en la antigua China el médico curaba de la salud de la aldea. Cuando alguien de la aldea, una sola persona enfermaba, la aldea dejaba de pagarle ese sueldo, ya no le pagaba. Y estaba varios días o varias semanas sin cobrar hasta que no recuperaba la salud de esa persona. Por lo tanto, su profesión era mantener a todo el mundo sano y saludable. Por eso el médico, el sacerdote médico, el chamán, terapeuta, mantenía la salud de la familia, de la ciudad y de la aldea
y procuraba que hicieran ejercicio, que hicieran ejercicios energéticos, respiraciones, sauna, duchas saludables, para mantener la salud, porque en el momento que una persona enfermaba, le dejaban de pagar. Y hablando de naturopatía, pues reconocer a todos los médicos que están trabajando en un nuevo paradigma, como el doctor Marcos Vélez, fundador de la Asociación de Naturopatía Española y Bioterapia, que es doctor, es médico y ha trabajado mucho en todo eso. Doctor Herráez, de que fue discípulo del Javier doctor Herrán. Hammer, el doctor Hammer, que rompió una lanza en la medicina en su época y lo expulsaron como la Inquisición, lo intentaron callar y silenciar, y el doctor Hammer se merece 5 premios Nobel de medicina y de salud y de neurociencias y de todo, por lo que descubrió las 5 leyes biológicas, más muchísima gente que está trabajando en abrir esos paradigmas, como el doctor Sansegarra, que habla de las experiencias cercanas a la muerte, o el doctor José Luis Marín, que habla de la psicosomática, que es un psiquiatra que está hablando de que la enfermedad mental no existe, o el psicólogo Rafa Millán, que está hablando de que las enfermedades mentales no existen, que hay que trabajar desde otro paradigma, y muchísimos, cientos y cientos y cientos de médicos, psicólogos, psiquiatras, oncólogos, terapeutas, psicoterapeutas, profesionales de la salud de todos los ámbitos. Incluimos a lo que se llaman alternativos, que no lo son, son complementarios, que están trabajando para un paradigma mucho más completo y más humano y más psicohumano, espiritual, cosmoteándrico, que ahí entraríamos ya digamos, lindes, en los límites ya con lo espiritual, que es algo que no hemos hablado hoy, pero que, por ejemplo, en la Facultad de Zaragoza, el doctor Javier García Campayo, otro grande del nuevo paradigma, una persona maravillosa por su trabajo de punta de lanza, vanguardista y súper riguroso, pues él está hablando de las ciencias contemplativas. Es decir, hay unas cátedras o unos estudios o unos congresos o unos másteres de ciencias contemplativas. ¿Por qué? Porque hay que incluir en el paradigma de la salud la ciencia contemplativa, es decir, todas las tradiciones contemplativas de la humanidad, el sufismo, la cábala, el zen, tantas y tantas cosas de todas las tradiciones del planeta Tierra, todas estudiadas científicamente, y ver qué nos están diciendo sobre el ser humano, sobre la mente, sobre el espíritu, sobre el alma, sobre la conciencia, sobre la salud. ¿Qué nos dicen las ciencias contemplativas? Sobre el silencio, sobre la paz, sobre el sistema inmunológico, sobre la bondad, sobre el altruismo, sobre las conductas prosociales. ¿Por qué no estudian ciencias contemplativas en la Facultad de Medicina? 6 años del grado de medicina y los pobres no les enseñan nada del efecto nocebo o del efecto placebo o de ciencias contemplativas o de psicosomática o de psicología humanista, no les enseñan nada, pobres. O 4 años del grado de psicología más 2 años del máster de psicología general sanitaria, y a los pobres no les enseñan nada de ciencias contemplativas, de lo que es la psicología transpersonal o de lo que es la medicina mente-cuerpo o de otros paradigmas que sean más inclusivos, ¿no? Sino que parece que están formando profesionales para que sean insertados en un sistema socioeconómico que ya hemos dicho que está enfermo. Como decía Krishnamurti, adaptarse a una sociedad enferma es para personas enfermas. Si tú te adaptas a una sociedad enferma, te vas a enfermar. Conclusión, ¿qué hacemos? Natalia, ¿nos adaptamos o no nos adaptamos? Si no nos adaptamos, entonces somos unos bichos raros. Si nos adaptamos, nos volvemos unas máquinas funcionales del sistema, pero enfermas. ¿Qué hacemos? Seguir nuestro camino, profundizando y conociendo todo aquello que existe y no cerrar la mente, porque si volvemos a los orígenes, como tú bien sabes, de la filosofía y las culturas ancestrales, hay mucha sabiduría ahí que gracias a Dios no se ha perdido y que tenemos el acceso. Y encima la historia de vida que llevamos nos ha enseñado que eso existe, que es real y que es posible
afrontar las cosas de una manera diferente. Y a través de nuestro ejemplo, Héctor, y yo lo veo en ti porque veo muchos vídeos y muchas cosas que comparte, la gente te llegará, te preguntará y te dirá, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú cómo no sé qué? Entonces, a través de ahí, como que se va expandiendo. Y encima es que esto no es que lo digamos cuatro locos, cuatro chiflados, no, esto tiene su base. Y hay una base y cada vez muchos más científicos están investigando todos estos terrenos. Mira cuando se abrió el campo de la epigenética, ahora están con el tema de la energía, de los pensamientos, del poder del pensamiento, contra si el efecto cebo y el placebo y el nocebo está ahí, ¿no? El poder del pensamiento, y los médicos antiguos también estudiaban el poder de la palabra. Ellos medían mucho las palabras que lo decían a sus pacientes porque en su observación clínica se dieron cuenta de que su palabra podía sanar a una persona. O sea, simplemente decirle una cosa, aunque fueran buenos días, ya le ayudaba a esa persona. Entonces, son tantos factores y yo estoy encantada de compartir así conversaciones contigo y con un montón de profesionales porque estamos abriendo un campo a la conciencia y dando la posibilidad de que personas que no conocen todas estas cosas se planteen todo esto, porque tienen derecho a llegar a esa información en esta era de información y desinformación y a través de fuentes y de canales que le den esa confianza. Natalia, ¿dónde encuentro esto? O sea, estamos hablando de profesionales que llevan un montón de tiempo trabajando y con un montón de casos clínicos. Entonces, cuando el río suena, a mí me han enseñado que agua lleva. Entonces, vamos a poner atención ahí y focalizarnos en eso, en plantar esa semillita. Muy bien, así es, Natalia. Me has respondido a mi pregunta angustiante sobre qué hacer. Me has calmado, me has dado una respuesta terapéutica, sanadora. Muchas gracias. Así que, si quieres, si me permites para terminar, yo podría decir cuáles han sido mis influencias o algunas de las que he estudiado, no todas, pero algunas, ¿no? Por ejemplo, recomiendo para la gente que dice, pero bueno, ¿yo cómo puedo empezar o por dónde puedo empezar a estudiar o a leer? Pues mirar, me estoy leyendo Escritos sobre espiritualidad y trascendencia de Carl Gustav Jung. Me estoy leyendo un libro que me ha llegado hoy, que ya lo he empezado a leer, La dinámica de lo inconsciente de Carl Jung. Y luego quiero recomendar, por ejemplo, personas que yo he estudiado, que no quiere decir que sean los mejores o los únicos, pero son los que yo he estudiado. Yo he estudiado, por ejemplo, muchísimos libros del doctor Salomón Selam, el fundador de la psicosomática clínica humanista, os lo recomiendo. Por ejemplo, libros de Christian Fletch, que es un maravilloso pionero de la descodificación biológica. Claude Sabat, Doctor Hammer. Todos los libros de Enric Corbera, os los recomiendo todos, he leído un montón, es maravilloso. Y luego libros, por ejemplo, de Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, de Greg Braden, el de la matriz divina, el trabajo de Ward, de Byron Katie, el trabajo de El proceso de la presencia, de Michael Brown. Podemos recomendar también, por ejemplo, los estudios que está haciendo el doctor en física Alex Marín, el doctor Alex Gómez Marín, que está haciendo libros, trabajando sobre la física, las experiencias cercanas a la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, todos los trabajos de Raymond Moody, los trabajos de Pinball Lommel, también de experiencias cercanas a la muerte. Todos los trabajos del duelo del Instituto IPIR de Barcelona, donde está la directora, que es maravillosa, trabajando sobre el duelo con una visión holística maravillosa, el Instituto IPIR sobre el duelo. Luego, por ejemplo, todo lo que podemos leer y estudiar sobre medicinas ancestrales, chamánicas, trabajos de antropología del doctor Fericle, Josep María Fericle. O sea, hay tantas personas experimentando y aportando nuevos enfoques de la medicina del ser humano para ese nuevo paradigma, simplemente que tardará décadas o siglos en coagularse ese nuevo paradigma. Y luego yo siempre recomiendo la filosofía antigua, la filosofía clásica siempre la recomendaré, porque es una manera de no perderse. Son como las raíces ancestrales, es como ir a los abuelos. Verte siempre a tus abuelos, a tus abuelas, para no perderte. Cuando estás perdiendo el rumbo, vete a los maestros de la antigüedad. Quiero decir, a la India, el Bhagavad Gita, el Vedanta, los Upanishads. Vete siempre a Grecia, Platón, Sócrates, siempre
Aristóteles, siempre los estoicos, siempre los estoicos son los grandes terapeutas del aquí y del ahora. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, para el duelo, Cicerón. Cicerón tiene varios libros sobre el duelo, sobre la enfermedad, sobre la paciencia, sobre la clemencia. Cicerón, un grande, un gran humanista. Y luego todos los clásicos, pues del sufismo, del judaísmo, del cristianismo, los gnósticos, los evangelios gnósticos, el evangelio de Felipe, el evangelio de la Perla, las vidas de los santos y de los místicos, que diréis, ¿qué tío más chapado a la antigua? Pues resulta que leerte la vida de San Francisco de Asís, la vida de Gandhi, la vida de los santos del desierto, es súper inspirador. O sea, es increíble, ¿no? Cómo tenían una visión holística del ser humano y siempre un punto de vista que podríamos decir sanador y terapéutico. Pues muchas gracias, Héctor, por compartir tantos autores de los que poder empezar a tirar del hilo. De todas formas, yo voy a compartir aquí página donde pueden contactar contigo y luego en los comentarios del vídeo también los pondré para que vean si quieren ver un poquito lo que hace, la línea de lo que vas siguiendo. Y encantada de haberte tenido nuevamente por aquí. La verdad es que siempre aprendo un montón y me llevo un montón de deberes para hacer, porque has tratado algunos temas que digo, esto lo estoy yo mirando ahora, voy a profundizar". Y siempre aprendiendo y la verdad es que es muy bonito tener personas que comparten como tú desde este lugar y sobre todo para facilitar a la gente que encuentre información y un sitio donde poder empezar y seguir avanzando por ese camino. Y más cuando se tiene miedo, cuando te dicen una sentencia, se tiene un poquito de miedo, entonces vamos a tratar de volver a la calma y ver qué hacer desde ahí. Muchas gracias a ti, Natalia, por compartir, por generar estos espacios de diálogo y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias también a las personas que nos habéis seguido y lo dicho, si queréis dejar algún comentario, alguna aportación, si conocéis a algún autor más aparte de los que ha compartido esto, nosotros encantados de seguir aprendiendo y profundizando. Y un besito y nos vemos el próximo jueves. Agur, hasta luego. Chao, hasta pronto.